La distancia de la baronía del centro es la principal razón de que estemos aquí. Megis siempre ha sido leal a la filiación, y si fueran necesarios suministros de esta parte de los exteriores, nos los mandarían. Lo que hay que establecer ahora es la cantidad con que puede contar la filiación. ¿La cantidad de qué? Sí, convino el joven como si ella hubiera hecho una afirmación y no una pregunta. ¿Y la cantidad de qué? Habla usted como si el hombre bueno fuera una amenaza real. ¿No es acaso un simple bandido que adorna sus robos y sus asesinatos con palabras de democracia e igualdad? Dietborn se encogió de hombros y ella pensó que no haría ningún otro comentario al respecto, pero entonces él dijo a regañadientes: así fue una vez. Quizá los tiempos han cambiado. En determinado momento, el bandido se convirtió en general y ahora el general pretende convertirse en gobernante en nombre del pueblo. Hizo una pausa antes de añadir en tono muy serio: las baronías septentrionales y las occidentales están en llamas, señora. Pero se encuentran a miles de kilómetros de distancia. La conversación la estaba trastornando, pero al mismo tiempo le estaba produciendo una extraña excitación. Más que nada le resultaba exótica en comparación con el vulgar y anodino mundo de cada día lo mismo de Hambry, donde el hecho de que alguien se le secara el pozo era motivo de animadas conversaciones a lo largo de 3 días. Sí, dijo él, no ea, sino sí, cosa que a ella le pareció extraña pero agradable de oír. Pero el viento sopla en esta dirección. Se volvió hacia ella y sonrió. La sonrisa suavizó una vez más la dureza de sus hermosos rasgos y le confirió la apariencia de un niño que no se hubiera ido a la cama a la hora debida. Pero no creo que esta noche veamos a John Farson, ¿verdad? Ella le devolvió la sonrisa. Si lo viéramos, ¿me protegería usted de él, señor Dietborn? Sin la menor duda, contestó el forastero sin dejar de sonreír. Pero creo que le haría con más entusiasmo si usted me permitiera llamarla con el nombre que le puso su padre. Entonces, en interés de mi propia seguridad, puede usted hacerlo así, y supongo que yo debo llamarle a usted Will, por el mismo motivo. Sabia y bonita manera de expresarlo, dijo él mientras su atractiva sonrisa se ensanchaba cautivadoramente. Yo... Caminando con el rostro vuelto y levantado hacia ella, el nuevo amigo de Susan tropezó con una piedra del camino y estuvo a punto de caer. Roger relinchó y se encabritó un poco. Susan rió alegremente. El poncho se desplazó y dejó al descubierto una pierna desnuda que ella tardó un momento en volver a cubrirse. ¿Le gustaba el chico? Así era. ¿Qué mal podía haber hecho en ello? Al fin de cuentas, era solo un muchacho. Cuando se reía, Susan veía que estaba solo 1 o 2 años de distancia de los Altos en los Pajares. La idea de que ella se había graduado recientemente de los Altos en los Pajares se había borrado en cierto modo de su mente. No suelo ser tan torpe, añadió. Espero no haberla asustado. En absoluto, Will. Los chicos llevan tropezando a mi alrededor desde que me crecieron las tetas, pensó. En absoluto, contestó Susan, regresando al tema anterior que tanto interés tenía para ella. O sea que usted y sus amigos han venido en nombre de la afiliación para contar nuestros bienes, ¿verdad? Sí. La razón por la que he tomado especialmente nota de aquel campo petrolífero es que uno de nosotros tendrá que regresar para contar las torres de perforación que todavía están en funcionamiento. Les puedo ahorrar el trabajo, Will. Son 19. Él asintió con la cabeza. Estoy en deuda con usted, pero también necesitamos saber si es posible cuánto petróleo extraen esas 19 bombas. ¿Tantas son las máquinas que todavía funcionan con petróleo en Nuevo Canaán como para que este dato tenga importancia?
¿Y disponen ustedes de la alquimia necesaria para transformar el petróleo en la sustancia que utilizan sus máquinas? Eso se llama refinería mejor que alquimia, por lo menos yo así lo creo, y me parece que hay una que todavía funciona. Aunque en realidad no tenemos muchas máquinas, si bien el gran salón de Gilead aún quedan algunas lámparas de filamento incandescente. Imagínese, dijo Susan, extasiada. Había visto dibujos de lámparas de filamento incandescente y de antorchas eléctricas, pero jamás había visto las luces propiamente dichas. Las últimas que quedaban en Hambry, en aquella parte del mundo, las llamaban luces de chispa, pero ella estaba segura de que eran las mismas, se habían apagado hacía 2 generaciones. Ha dicho usted que su padre había sido el caballerizo del alcalde hasta su muerte, dijo Will Dilbur. Se llamaba Patrick Delgado, ¿no es verdad? Ella lo miró desde la grupa del caballo, presa de un gran sobresalto que la devolvió a la realidad del instante. ¿Cómo lo sabe? Su nombre figuraba en nuestras lecciones de capacitación profesional. Tenemos que contar el ganado, las ovejas, los cerdos, los bueyes y los caballos. De todo el ganado, los caballos son lo más importante. Patrick Delgado era el hombre a quien íbamos a ver a este respecto. Lamento oír que ha llegado al claro del final del camino. Susan, ¿querrá aceptar mi pésame? Ea, y con mi agradecimiento. ¿Fue un accidente? Ea, contestó Susan, confiando en que su voz transmitiera lo que ella quería decir y que era: dejemos el tema y no me haga más preguntas. Permítame que le sea sincero, dijo él, y por primera vez Susan creyó percibir una nota falsa en su tono de voz. Puede que solo fueran figuraciones suyas. Ciertamente tenía muy poca experiencia del mundo. Tía Cork se lo recordaba casi a diario, pero le daba la impresión de que cuando la gente empezaba diciendo «permíteme que le sea sincero», lo más probable era que te dijera con la cara muy seria que la lluvia caía hacia arriba, que el dinero crecía en los árboles y que a los niños los traía el gran FedEx. Ea, Will Dilbur, contestó con una leve sequedad en la voz. Dicen que la sinceridad es la mejor política. Así lo dicen. Él la miró con expresión ligeramente desconcertada, pero enseguida volvió a sonreír. Aquella sonrisa era peligrosa, pensó Susan, una sonrisa de arenas movedizas donde las hubiera. Muy fácil de entrar en ella, pero quizá más difícil de salir. No hay mucha afiliación en la afiliación en estos tiempos. A eso se debe en parte que Farson haya llegado tan lejos como ha llegado. Por eso se han multiplicado tanto sus ambiciones. Ha recorrido un largo camino desde que empezara siendo un devastador que asaltaba diligencias en Garland y Desoy, y llegara todavía más lejos si no se revitalizara la afiliación. Puede que llegue hasta Megis. Susan no acertaba a imaginar qué podía buscar el hombre bueno en aquella pequeña y soñolienta ciudad de la baronía, que estaba más cerca del mar limpio que ninguna otra, pero no dijo nada. En cualquier caso, no ha sido la afiliación la que realmente nos ha enviado, dijo Will. No hemos recorrido este largo camino solo para contar vacas, torres petrolíferas y hectáreas de tierras de cultivo. Will hizo una pausa con los ojos clavados en el suelo, como si buscara otras piedras con las que sus botas pudieran tropezar, mientras acariciaba la nariz de Rasher con distraída dulzura, y a Susan le pareció que estaba turbado y puede que incluso avergonzado. Nos enviaron nuestros padres. ¿Sus padres? Susan lo comprendió de pronto. Eran unos chicos malos enviados a cumplir una tarea sin verdadera importancia, un castigo que no era exactamente un destierro. Adivinó que quizás su verdadera misión en Hambry sería la de rehabilitar su reputación. Bueno, pensó, eso explica la sonrisa de arenas movedizas. Guárdate de este, Susan. Es de los que queman puentes y vuelcan carros postales sin volver ni una sola vez la vista atrás.
no por maldad, sino por simple despreocupación juvenil. Eso hizo que Susan pensara de nuevo en aquella antigua canción, la que ella había estado cantando, la que él había estado silbando. Nuestros padres, sí. Susan Delgado también había cometido alguna que otra travesura en sus tiempos, un par de docenas tal vez, y Will Dearborn le inspiraba simpatía y también recelo. E interés. Los chicos malos podían ser divertidos, hasta cierto punto. La cuestión era saber hasta qué extremo habían sido malos Will Dearborn y sus compadres. ¿Travesuras? Travesuras, convino Will en tono todavía muy serio, aunque tal vez se advirtiera un poco de alivio en sus ojos y su boca. Nos avisaron, sí, nos avisaron muy bien, pero bebimos más de la cuenta. Y a lo mejor estrujasteis a unas cuantas chicas con la mano que no estaba ocupada estrujando la jarra de cerveza, ¿verdad? Era una pregunta que una chica formal no podía hacer así por las buenas, pero que su mente no pudo evitar plantearse. Ahora la sonrisa que había jugueteando en la comisura de la boca de Will se disipó. Llegamos demasiado lejos y se acabó la diversión. Es lo que le suele ocurrir a los necios. Una noche hubo una carrera, una noche sin luna, pasada la medianoche. Todos estábamos borrachos. Uno de los caballos se enganchó el casco en la madriguera de una ardilla de tierra y se rompió una pata delantera. Tuvimos que sacrificarlo. Susan hizo una mueca de dolor. No era lo peor que pudiera imaginar, pero casi, y cuando él volvió a abrir la boca, la cosa se agravó. El caballo era un pura sangre, uno de los 3 que tenía el padre de mi amigo Richard, quien no pertenece a una familia adinerada. Hay ciertas escenas domésticas que no deseo recordar y de las que menos aún me apetece hablar. Diré, para resumir, que después de mucho hablar y de muchas propuestas de castigo, nos enviaron aquí a cumplir esta misión. La idea se le ocurrió al padre de Arthur. Creo que Arthur siempre ha tenido un poco aterrorizado a su padre. Desde luego, los alborotos que armaba Arthur no le venían de su familia. Susan sonrió para sus adentros al recordar lo que solía decir su tía Cordelia. Ciertamente no le viene de nuestro lado de la familia. Tras una deliberada pausa, su tía añadía: tenía una tía abuela por parte de madre que se volvió loca. ¿No lo sabíais? Pues sí. Se prendió fuego y se arrojó por la pendiente. En el año del cometa, así fue. Sea como fuere, prosiguió diciendo Will, el caso es que el señor Heath nos envió con un dicho de su propio padre. Hay que meditar en el purgatorio. Y aquí estamos. Hambry dista mucho de ser el purgatorio. Will ensayó de nuevo su pequeña y divertida reverencia. Si lo fuera, todo el mundo desearía serlo bastante malo como para venir aquí a conocer a sus encantadores moradores. Debería trabajarla un poco más, sugirió ella con su tono de voz más seco. Aún es un poco tosca, me temo. Quizá... Se calló, consternada al darse cuenta de que no tendría más remedio que esperar que el chico formara con ella una conspiración limitada. De lo contrario, lo más probable era que se viera metida en una situación embarazosa. ¿Susan? Estaba pensando, ¿está usted ya aquí, Will? Oficialmente, quiero decir. No, contestó él, captando inmediatamente el significado de sus palabras y probablemente comprendiendo en qué iba a acabar todo aquello. Parecía bastante perspicaz a su manera. Hemos llegado a la baronía justo esta tarde y usted es la primera persona con quien cualquiera de los 3 ha hablado, a no ser que Richard y Arthur hayan conocido a alguien. Como no podía dormir, salí a dar un paseo a caballo y a pensar un poco en las cosas. Estamos acampados allí, señaló con la mano hacia la derecha, en aquella larga ladera que baja hacia el mar. Ea, la pendiente, así se llama.
Susan se dio cuenta de que a lo mejor Will y sus compañeros estaban acampados en las que, al cabo de no mucho tiempo, serían legalmente sus tierras. La idea le pareció divertida, emocionante y un poco sorprendente. Mañana cabalgaremos hasta la ciudad y presentaremos nuestros respetos al alcalde mayor Hart Thorin. Al parecer es un necio, según nos dijeron antes de abandonar Nuevo Canaán. ¿De verdad así se lo dijeron?, preguntó Susan enarcando una ceja. Sí, que es un charlatán muy aficionado a la bebida y todavía más aficionado a las chicas, contestó Will. ¿Diría usted que eso es cierto? Creo que será mejor que juzguen por sí mismos, contestó ella sin apenas poder reprimir su sonrisa. Sea como fuere, también presentamos nuestros respetos al honorable Kimba Rimmer, el canciller de Thorin, que, según tengo entendido, sabe muy bien lo que se lleva entre manos y que cuenta sus ahorros también. Thorin les invitará a cenar en la casa del alcalde, dijo Susan. Quizá no sea mañana por la noche, sino seguramente a la noche siguiente. Una cena de estado en Hambre, dijo Will sonriendo, sin dejar de acariciar el hocico de Rasher. Dioses, no sé si podré resistir la emoción de la espera. Deje de hablar con su boca provocadora y preste atención si es mi amigo, le dijo Susan. Esto es importante. La sonrisa se esfumó del rostro de Will, y Susan vio una vez más, tal como había captado un momento antes, al hombre que sería al cabo de no muchos años el duro rostro, la concentrada expresión de sus ojos y la despiadada boca. Era, en cierto modo, un rostro temible, una perspectiva temible, pero a pesar de todo, el lugar que la bruja había tocado se notaba caliente y ella no conseguía apartar los ojos de él. ¿Cómo debía de ser su cabello?, se preguntó, bajo aquel estúpido sombrero que llevaba. Dígame, Susan. Si usted y sus amigos se sientan a la mesa de Thorin, puede que me vean allí. Si me ve, Will, quiero que me vea por primera vez. Mire a la señorita Delgado y yo miraré al señor Dearborn. ¿Entiende lo que quiero decir? Perfectamente, contestó Will mirándolo con expresión pensativa. ¿Sirve usted allí? Sin duda, si su padre era el caballerizo jefe de la baronía, no creo que... No se preocupe por lo que yo haga o deje de hacer. Solo prométame que si nos vemos en la costa, será como si nos conociéramos por primera vez. Se lo prometo, pero ya basta de preguntas. Estamos a punto de llegar al lugar donde nuestros caminos se separan y quiero hacerle una advertencia. Un justo pago por permitirme montar este precioso caballo suyo. Si cenan con Thorin y Rimmer, no serán los únicos nuevos comensales de su mesa. Es probable que hayan otros 3. Los hombres de Thorin ha contratado como guardias privados de la casa. ¿No como ayudantes del sheriff? No, solo obedecen órdenes de Thorin, y puede que de Rimmer. Se llaman Jonas, de Pape y Reynolds. A mí me parecen unos chicos muy duros, aunque la juventud de Jonas queda tan lejos que supongo que ya la ha olvidado. ¿Jonas es el líder? Ea, cojea, el cabello le llega hasta los hombros como el de una chica y tiene la trémula voz de un vejestorio que se pasa la vida limpiando la chimenea. Pero aún así me parece el más peligroso de los 3. Creo que esos hombres han olvidado más trapisondas de las que ustedes jamás podrán aprender. Pero, ¿por qué le estaba diciendo todo aquello? No lo sabía muy bien. Por gratitud tal vez, le había prometido guardar el secreto de su encuentro de aquella noche y daba la impresión de que era una persona que cumplía sus promesas, tanto si estaba al servicio de su padre como si no. Tendré cuidado con ellos y le agradezco el consejo. Ahora estaban subiendo por una larga y suave ladera. Arriba, la vieja madre brillaba implacablemente. «Guardaespaldas», dijo Will en tono meditabundo.
unos guardaespaldas en la pequeña y soñolienta Humbree. Corren tiempos extraños, Susan, francamente extraños. Ea. Ella también había especulado sobre la presencia de Jonas, de Pape y Reynolds en la ciudad y no se le ocurría ninguna razón que la explicara. ¿Estarían allí por decisión de Rimmer? Parecía probable. Thorin no era la clase de hombre que piensa en guardaespaldas, habría asegurado ella. El sheriff mayor siempre había sido más que suficiente para él, pero aún así, ¿por qué? Coronaron la cima de la colina. A sus pies un racimo de edificios, la aldea de Humbree, aún brillaban algunas luces, y sobre todo la que correspondía al descanso de los viajeros. Desde allí, llevadas por la cálida brisa, se oían las notas del piano tocando Hey Jude y un puñado de voces borrachas asesinando alegremente el estribillo. No obstante, ninguna de ellas pertenecía a los tres hombres sobre los que ella había advertido a Will Deadmore. Estos debían de estar acodados en la barra, observando el local con sus inexpresivos ojos. Aquellos tres no eran aficionados a los cantos. Los tres ostentaban en la mano derecha un pequeño tatuaje azul en forma de ataúd, grabado en el hueco entre el índice y el pulgar. Tenía intención de decírselo a Will, pero comprendió que él ya lo vería por sí mismo. En su lugar, señaló con el dedo una oscura sombra que sobresalía de una cadena en el camino pendiente abajo. ¿Ve usted eso? Sí. Will lanzó un profundo suspiro un tanto cómico. ¿Es el objeto que yo temo por encima de cualquier otro? ¿Es la temida silueta del buzón de la señora Beach? Ea. Allí tendremos que separarnos. Si usted dice que tendremos que hacerlo, no habrá más remedio. Pero quisiera... Justo en aquel momento cambió la dirección del viento, tal como a veces ocurría en verano, y una fuerte ráfaga sopló desde el oeste. El olor de la sal marina desapareció de golpe. Las voces de los borrachos fueron sustituidas por un sonido mucho más siniestro que siempre le ponía la piel de gallina en la espalda. Un bajo sonido átono, como el canto de una sirena desviado hacia un hombre al que ya no le quedará mucho tiempo de vida. Will dio un paso atrás, abrió un poco más los ojos y ella volvió a observar que sus manos bajaban hacia el cinturón, como si quisieran agarrar algo que no estaba allí. ¿Qué? En nombre de los dioses, ¿qué es eso? Es una raedura, le contestó serenamente ella, en el cañón de la armella. ¿Nunca ha oído algo así? He oído hablar de ellas, pero jamás había oído una hasta ahora. Dioses, ¿cómo pueden ustedes resistirlo? Suena como si estuviera viva. Susan nunca le había imaginado de aquella manera, pero ahora, escuchando en cierto modo con los oídos de Will en lugar de los suyos, le pareció que tenía razón. Era como si una parte enferma de la noche hubiera adquirido voz y estuviera tratando de cantar. Se estremeció al pensarlo. Rasher percibió la momentánea presión de sus rodillas y soltó un pequeño relincho, volviendo la cabeza para mirarla. No se suele oír con tanta claridad en esta época del año, dijo. En otoño los hombres la queman para calmarla. No entiendo. ¿Y quién lo entendía? ¿Quién seguía entendiendo algo? Dioses, si ni siquiera podía cerrar las pocas torres de extracción de petróleo que todavía seguían funcionando en Citgo, a pesar de que la mitad de ellas chillaban como cerdos en el matadero. Últimamente la gente se podía dar por satisfecha de algunas cosas que todavía funcionaran. En verano, cuando hay tiempo, los caballerizos y los vaqueros transportan montones de maleza a la entrada del cañón de la Armella, dijo Susan. La maleza seca es buena, pero la viva que crece allí lo es todavía más porque lo que hace falta es humo, cuanto más denso mejor.
El de la Armella es un cañón sin salida, muy corto y con abruptas paredes. Es como una chimenea tendida de lado. ¿Comprende? Sí. El momento tradicional de la quema es en Madresiega, el día después de la feria, los festejos y las hogueras. El primer día de invierno. Aunque en estos parajes no parece invierno tan pronto, pero en realidad no es una tradición. A veces la maleza se queda antes si los vientos son caprichosos o si el sonido es especialmente fuerte. El ganado se pone nervioso, ¿sabe? Las vacas dan poca leche cuando el sonido de la raedura es muy intenso y dificulta el sueño. Lo creo. Will aún estaba mirando hacia el norte cuando una fuerte ráfaga de viento le echó hacia atrás el sombrero y la cinta de cuero se le pegó a la garganta. El cabello que quedó al descubierto era un poco largo y más negro que el ala del cuervo. Susan experimentó un súbito y ansioso deseo de acariciarlo con las manos para que sus dedos percibieran su textura, áspera o suave como la seda. ¿Y qué olor debía de tener? Al pensarlo volvió a experimentar un nuevo estremecimiento de calor en la parte inferior del vientre. Will se volvió hacia ella como si le hubiera leído el pensamiento y enrojeció, agradecida de que él no pudiera ver el rubor de sus mejillas en medio de la oscuridad. ¿Cuánto tiempo lleva aquí la raedura? Desde antes de que yo naciera, contestó Susan, pero no antes de que naciera mi padre. Él decía que antes de su aparición, la tierra tembló como en un terremoto. Algunos afirman que la trajo el terremoto y otros dicen que eso es una estupidez supersticiosa. Yo solo sé que siempre ha estado ahí. El humo de la calma durante algún tiempo, con calma a un enjambre de abejas o avispas, pero el sonido siempre vuelve. La maleza amontonada a la entrada del cañón impide que el ganado se pierda por allí. A veces los animales se sienten atraídos por ella. Los dioses sabrán por qué. Pero si una vaca o una oveja entra en ella por casualidad, tal vez después de la quema y antes de que vuelva a crecer la maleza del año siguiente, ya no vuelve a salir. Por la razón que sea, la raedura está hambrienta. Susan apartó el poncho a un lado, levantó la pierna derecha sobre la silla de montar sin apenas rozar el arzón y desmontó de Rasher en un solo y ágil movimiento. Era una proeza más propia de ejecutarse con pantalones que con una falda, y ella comprendió por la forma en que Will abrió los ojos que éste había visto una buena parte de su anatomía, aunque nada que ella tuviera que lavarse con la puerta del cuarto de baño cerrada. Por consiguiente, ¿qué importaba? Aquella rápida manera de desmontar siempre había sido uno de sus trucos preferidos cuando le apetecía exhibirse. «¡Precioso!», exclamó Will. «Lo aprendí de mi padre», dijo ella, respondiendo a la interpretación más inocente del cumplido. Sin embargo, la sonrisa que le dirigió al entregarle las riendas dio a entender que estaba dispuesta a aceptar el cumplido en cualquiera de sus interpretaciones. «Susan, ¿alguna vez ha visto la raedura?» «Una o dos veces, desde arriba». «¿Y qué aspecto tiene?» «Feo», contestó Susan de inmediato. Hasta aquella noche en que había contemplado de cerca la sonrisa de Rhea y había soportado el contacto de sus atrevidos dedos, hubiera dicho que era la cosa más fea que jamás en su vida había visto. En parte parece el lento fuego de una tubería y en parte una ciénaga llena de agua verde putrefacta, y está cubierta por una especie de bruma, la cual a veces se asemeja a unos largos y huesudos brazos, con manos en los extremos. ¿Está creciendo? Eso dicen, que todas las raeduras crecen, aunque ésta lo hace muy despacio. No se escapará del cañón de la Armella ni durante su vida ni durante la mía. Susan levantó los ojos al cielo y vio que las constelaciones se habían seguido desplazando por sus caminos mientras ellos hablaban. Si hubiera pasado toda la noche hablando con él, de la raedura, del Citgo, de su insoportable tía o de cualquier otra cosa. Y la idea le dejó consternada. Por el amor de los dioses,
¿Por qué tenía que ocurrirle aquello justo ahora? Después de haberse pasado 3 años dando calabazas a los chicos de Hambry, ¿por qué tenía que conocer ahora a un chico que despertaba en ella un interés tan extraño? ¿Por qué era la vida tan injusta? Su anterior pensamiento, el que había oído en la voz de su padre, resonó recurrente en su cabeza. Si es el K, vendrá como un viento, y tus planes resistirán ante él, no más que un granero ante un ciclón. Pero no. Con toda su considerable determinación, su mente se rebeló ante aquella idea. Aquello no era un granero, aquello era su vida. Susan alargó la mano y tocó la oxidada hojalata del buzón de la señora Beach, como para no perder el equilibrio. Tal vez sus pequeñas esperanzas, ensoñaciones, no tuvieran demasiada importancia, pero su padre le había enseñado a valorarse según la capacidad que ella tuviera de hacer las cosas que se había comprometido a hacer, y ahora no iba a arrojar por la borda sus enseñanzas por el simple hecho de haber conocido a un chico guapo en un momento en que su cuerpo y sus emociones estaban tan alterados. Le dejo aquí para que se reúna con sus amigos o reanude su paseo, le dijo. La seriedad que percibió en su tono de voz la entristeció un poco, pues era una seriedad de persona adulta. Pero recuerde su promesa, Will. Si me ve en la costa, en la casa del alcalde, si fuera usted mi amigo, míreme como si fuera la primera vez. Así lo haré yo. Él asintió con la cabeza y entonces ella vio su propia seriedad reflejada en sus ojos y quizá también su propia tristeza. Nunca le pediría a una chica que saliera a cabalgar conmigo ni que aceptara mis visitas, pero a usted, Susan, hija de Patrick, se lo pediría e incluso le traería flores para endulzar mis posibilidades, pero creo que no serviría de nada. Susan sacudió la cabeza. No serviría de nada. ¿Está comprometida en matrimonio? Es un atrevimiento preguntarlo, sin duda, pero no lo hago con mala intención. Estoy segura de que no, pero preferiría no contestar. Mi posición es delicada ahora mismo. Además, es muy tarde. Aquí es donde nos separamos, Will. Pero espere un momento. Susan rebuscó en el bolsillo de su delantal y sacó medio pastel envuelto en una hoja verde. La otra mitad se la había comido mientras tendía la colina de Cos, en lo que ahora le pareciera la mitad de su vida. Le ofreció lo que le quedaba de su pequeña cena a Rasher, y éste lo olfateó, se lo comió y le lamió la mano. Ella aceptó con una sonrisa al agradable y aterciopelado cosquilleo en la palma de su mano. «Ea, sois un buen caballo, así». Miró a Will Dedborough y vio que éste la miraba con tristeza. Miró restregando las polvorientas botas sobre la tierra del camino. Había desaparecido la dureza de su rostro y su aspecto volvía a ser el de un chico de su edad o tal vez más joven. «Hemos sido bien hallados, ¿verdad?», le preguntó. Ella se le acercó y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, apoyó las manos en sus hombros, se puso de puntillas y le dio un beso en la boca. El beso fue breve, pero no fraternal. «Ea, muy bien hallados, Will». Sin embargo, cuando él se adelantó hacia ella, con la misma naturalidad con que una flor vuelve el rostro hacia el sol, en un intento de repetir la experiencia, ella lo empujó hacia atrás con suavidad no exenta de firmeza. «Nay». Fue simplemente una muestra de gratitud y una sola debería ser suficiente para un caballero. Siga su camino en paz, Will. Él tomó las riendas como si estuviera soñando, las miró como si no supiera lo que eran y después la volvió a mirar a ella. Susan vio que estaba tratando de librar su mente y sus emociones del efecto de su beso. Le gustó que lo hiciera y se alegró mucho de haberlo hecho. «Y usted siga el suyo», contestó él, subiendo a la silla de montar. «Estoy deseando conocerla por primera vez». La miró sonriendo y ella vio
En su sonrisa no solo anhelo, sino también deseo. Después espoleó su montura, le hizo dar media vuelta y regresó por donde había venido, acaso para echar otro vistazo al campo petrolífero. Ella se quedó donde estaba, junto al buzón de la señora Beach, deseando que él se volviera y la saludara con la mano para poder verle el rostro una vez más. Estaba segura de que él lo haría, pero no fue así. Entonces, justo cuando estaba a punto de apartarse y bajar por la ladera para regresar a la ciudad, él se giró y su mano levantada se agitó un instante en la oscuridad como si fuera una mariposa nocturna. Susan levantó la suya y siguió su camino, sintiéndose feliz y desdichada al mismo tiempo. Pero, y quizá eso fuera lo más importante, ya no se sentía mancillada. Cuando rozó los labios del chico, el contacto de Rhea pareció abandonar su piel, un pequeño sortilegio tal vez, pero ella lo aceptó con agrado. Siguió adelante con una leve sonrisa en los labios, contemplando las estrellas con más frecuencia de lo que tenía por costumbre hacer después de anochecido.